Hola, hola, muchas gracias por juntarse a esta conversación en línea. Hoy les queremos dar la bienvenida al evento de presentación de resultados de una investigación que hemos venido desarrollando desde la Fundación Mujer y Mujer con el apoyo de la Fundación Sendas en el marco del proyecto Adelante con la Diversidad, gracias al financiamiento de la Unión Europea. Les agradecemos por conectarse. Hoy tendremos una jornada muy interesante llena de resultados, hallazgos cuantitativos, cualitativos sobre las condiciones de vida de las personas LGBTI en Ecuador en el contexto de la pandemia. Con esto quisiera darle la bienvenida a nuestra compañera, la directora ejecutiva de Fundación Mujer y Mujer, Lía Burbano, quien va a compartir unas palabras de bienvenida al espacio. Y por supuesto también, Lía, cuéntanos, ¿cómo estás? Hoy es un día también muy importante para los derechos de las mujeres y de las personas LGBTI en el país. Sí, sí. Bueno, muy buenas tardes, amigas, amigos, amigues. Bienvenidos a esta jornada tan bonita que tenemos en esta tarde. Como dijo Daría, una jornada realmente histórica, el corazón verde latiendo profundamente, esperando que la Asamblea se manifieste y respete los derechos de las mujeres, de las niñas, por una ley justa y reparadora. Aquí estamos y seguimos. En la mañana hemos estado en una feria de derechos humanos junto a la Defensoría del Pueblo, al Consejo Cantonal de Protección de Derechos de acá de Guayaquil, así que estamos en toda esta movida en el marco de este día tan emblemático como es el 10 de diciembre, pero que para nosotras como mujer y mujer constituye un día especialmente particular, ¿no? Dentro de estos 16 días de activismo que arrancaron el 25 de noviembre, también se encuentra nuestra jornada, nuestra gesta histórica del 27 de noviembre, Día Nacional de las Diversidades Sexogenéricas. En este año cumplimos 24 años de la despenalización de la homosexualidad en Ecuador, 24 años de activismo LGBTIQ+, 24 años de libertad, de poder expresarnos libremente, 24 años que nos recuerdan que la lucha todavía continúa y que claro, en este contexto de pandemia la situación se hace más apremiante. En este sentido, muchísimas gracias por conectarse, por estar aquí, por acompañarnos. Muy linda tarde para quienes se acaban de agregar, a quienes están en la sala, mis compañeras, compañeros, y a quienes nos están siguiendo por Facebook Live, ¿sí? Desde Mujer y Mujer, un abrazo, una linda tarde para todos. Y bueno, como sabemos, desde marzo del 2020, la humanidad entera se ha visto obligada a experimentar unos tiempos difíciles, inéditos, ¿no? Tiempos complejos que nos han llevado a adaptarnos a cambios, a nuevas necesidades, a obligaciones para prevenir y cuidar nuestra salud. Estos factores, estas situaciones externas, también han afectado el cumplimiento de los derechos humanos de los grupos que histórica y estructuralmente han vivido en discriminación y constantemente expuestos a la violencia. Entre estos grupos, las poblaciones LGBTIQ más del país. El año pasado, en el contexto de la pandemia, al igual que muchos colectivos en toda la región, Mujer y Mujer salió a las calles y tocó puertas para ver de qué manera podíamos contribuir, colaborar con nuestros hermanos y hermanas que estaban pasando momentos especialmente difíciles en el contexto de la pandemia. Fueron experiencias bastante fuertes, por un lado agradables por la solidaridad y la respuesta de la gente a nuestro alrededor, familias de aquí y de allá, gente heterosexual, gente de la comunidad, cooperación internacional, cooperación nacional, etcétera. Pero también a la vez nos enfrentamos con una realidad difícil y dolorosa. Logramos gestionar recursos, logramos gestionar ayuda, pero en un momento dado no teníamos, no contábamos la información para poder llegar a todas las poblaciones que más lo necesitaban. Esta realidad de no contar con información, con datos, nos hizo dar un paso más, movernos y buscar ayuda con agencias internacionales de Naciones Unidas, con organizaciones como Fundación Senda, con amigos y amigas, aliadas estratégicas, para ver qué más podíamos hacer para que estas ayudas que se estaban canalizando llegaran a las poblaciones LGBTIQ más en sectores
de mayor riesgo y vulnerabilidad. A la par, también fuimos identificando algunos temas delicados con relación a la salud mental y cómo las personas LGBTI, que estaban expuestas a mayor precariedad, a mayor abandono por parte de sus propias familias, que habían sido expulsados, incluso los lugares que vivían estaban con unos sentimientos muy fuertes de depresión. Eso hizo que iniciáramos una tarea, yo voy a decir titánica, porque era en el contexto de la pandemia, porque no teníamos recursos, para levantar una encuesta online en el mes de noviembre del año pasado e indagar cómo estaba nuestra gente, cómo estaban las personas LGBTI a nivel nacional, ¿no? Esta primera encuesta botó unos datos que fueron interesantes y a la vez alarmantes. Y de ahí en adelante comenzamos a socializar estos pequeños datos para movilizar más recursos, para movilizar más conciencia en torno al tema del incumplimiento de derechos o mayor vulneración de derechos de las poblaciones LGBTIQ+, en el contexto de la pandemia. Y en esa movilización de conciencias y de recursos aparece esta posibilidad desde el proyecto Adelante con la Diversidad de aplicar para fondos para proyectos investigativos. Y hemos aplicado y hemos ganado y comenzamos a trabajar con Fundación Sendas gracias al apoyo de IVOS y de la Unión Europea. Y este proceso ha sido sumamente enriquecedor porque no es producto de 3, 4 meses de trabajo. No, este trabajo viene desde el año pasado. Es producto de todas las experiencias que hemos tenido, del dolor que hemos sufrido, de la impotencia que hemos experimentado al no poder llegar a nuestros hermanos y hermanas LGBTIQ+, que están viviendo situaciones muy fuertes a causa de la pandemia, pero también a causa de su orientación sexual y o identidad de género. Reciban ustedes esta investigación como un esfuerzo colaborativo, como un esfuerzo hermoso entre algunas personas que le estamos apostando a la generación de información, a la generación de datos que sirvan como insumos para la política pública, es verdad, pero también para el activismo, para que podamos incidir, darnos cuenta dónde hace falta mayor trabajo, dónde hace falta tocar más puertas y entonces aunarnos y comenzar a trabajar de forma mucho más sostenida, más planificada, más estratégica, junto con organizaciones como Fundación Sender, junto a la cooperación internacional como IVOS, como la Unión Europea y como tantas otras que ven en las poblaciones LGBTIQ más organizadas una forma de invertir socialmente para la sostenibilidad de los procesos que buscan el respeto, mayor inclusión para las poblaciones LGBTIQ+. En este sentido, y para cerrar mi breve intervención, quisiera hacer un agradecimiento bastante fuerte e intenso a todas las personas que han hecho parte de este proceso. En primer lugar, a Fundación Sendas, que junto a IVOS y a la Unión Europea, como ya lo mencioné, lideran el proyecto de Adelante con la Diversidad, que ha hecho posible esta investigación. Esta investigación que, como también lo mencioné, ha surgido en este contexto de pandemia, donde la reflexión crítica sobre las condiciones de vida y el cumplimiento de derechos de las poblaciones LGBTI es trascendental y urgente. Gracias a todas las personas que han contribuido directa e indirectamente en este esfuerzo de Fundación Mujer y Mujer de generar producción académica conectada con el activismo y la transformación de las realidades. Un agradecimiento especial a nuestra querida amiga y compañera de luchas, Marisabel Cordero, por su valiosa retroalimentación y su apoyo constante a los colectivos LGBTIQ+ del país. A las organizaciones y activistas LGBTIQ+, por su generosidad y colaboración durante el proceso de levantamiento de información. A Karen Garita y Josué Berrú, nuestros queridos investigadores, por su dedicación y compromiso para sacar adelante este proyecto investigativo. A Daría Castro, nuestra comunicadora, por su creatividad y empatía. A todas las personas que participaron de la encuesta y se tomaron el tiempo para evidenciar sus vidas y realidades. A quienes nos concedieron sus entrevistas y testimonios, a quienes nos compartieron sus experiencias de vida y nos inspiraron
a transitar de la exigencia por los derechos a la construcción de vidas dignas, libres de violencia y discriminación. Amigas, amigos y amigas, qué orgullo siento presentarles a ustedes una investigación más, pero no con información adicional y repetitiva, no. Esta investigación es complementaria a las otras que hemos generado en el contexto de la pandemia, pero aporta elementos muy valiosos desde lo cualitativo, desde lo interior, desde las reflexiones más internas y desde nuestras propias realidades. Desde Mujer y Mujer, para todo el Ecuador, para el activismo, pero también para las instituciones públicas, como el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, la Secretaría de Derechos Humanos, la Subsecretaría de Diversidad, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, la Secretaría de Planificación y todas las demás carteras de Estado que tienen una competencia directa con la garantía de los derechos, el cumplimiento de derechos de nuestras poblaciones. Para ustedes, este insumo. Para nuestros hermanos y hermanas LGBTI, ojalá se sientan retratados, recogidos y representados en esta información que va con todo nuestro cariño. Nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos, por difundir esta información, por leerla una vez que la podamos colgar en nuestras redes. Gracias a todos y seguimos conectadas. Muchísimas gracias, Lía. Escucharte también es una motivación para hacer, para accionar. Los datos, la información que podemos recopilar en esta investigación permite tomar acciones. Y sabemos que las poblaciones de las personas LGBTIQ+ en el país tenemos muchísimas necesidades. A veces no sabemos por dónde empezar. Nosotras queremos empezar agradeciendo a alguien que ha sido nuestra cómplice también para poder realizar esta investigación. Queremos darle el paso, el saludo y la bienvenida a María Isabel Cordero. Ella es directora ejecutiva de Fundación Sendas. Queremos no solo agradecerte por siempre estar ahí en las luchas, como vemos detrás de ti, los pañuelos presentes, las banderas, sino también por materializar los esfuerzos que tenemos las organizaciones sociales. Bienvenida, María Isabel. Muchas gracias, Daría. Muchas gracias, Alía. Siempre un abrazo sororo a la Fundación Mujer y Mujer. Y bueno, felicitar por este trabajo tan exhaustivo, tan serio, tan exhaustivo que han realizado en esta investigación. Y yo quería contarles un poco lo que significa el proyecto Adelante con la Diversidad 2. Esta es la segunda fase de un proyecto regional que se ejecuta en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, y aquí en Ecuador los ejecutores somos Sendas. Pero el proyecto no es posible realizarlo sin la colaboración de las 13 organizaciones contrapartes aquí en Ecuador y que son 48 organizaciones LGBTI a nivel regional que se han sumado a la ejecución de este proyecto. El proyecto se da con el financiamiento de la Unión Europea y la coordinación regional está a cargo de IVOS. Así que eso es el proyecto en concreto y en el marco de este se realizaron unos fondos concursables, se lanzaron a mediados de este año unos fondos concursables en 2 líneas de acción. La primera era investigación en derechos LGBTI y la segunda era en periodismo de investigación. En el Ecuador solo se presentaron 3 propuestas para los fondos de investigación, lo cual es una lástima porque da cuenta por un lado, del poco interés efectivamente que tienen las instituciones académicas y también las públicas por realizar investigación en materia LGBTI. Ese es un saldo pendiente que tiene el Estado ecuatoriano en el marco de su plan de gobierno transparente, ¿no? En el marco de la idea de generar información LGBTI parece que está todavía muy lejos de nuestra realidad a nivel del Estado. Sin embargo, Mujer y Mujer hizo esta propuesta con una base y una metodología muy bien definida y resultó ganadora de estos fondos concursables y fue seleccionada como regional de selección de los fondos. Y estamos muy contentos de los resultados que hemos tenido. Tuvimos la oportunidad de el documento y creemos que este documento, como decía Lía hace un momento, no solo es importante para la incidencia pública, sobre todo para la exigencia que debe tener el tema
de salud a la población LGBTI en el Ecuador, que no solo está enfocado en el tema de prevención de VIH, sino es en salud integral, sino también cómo desde estos resultados de la investigación pensamos en reactivarnos, ¿no? Hacer presencia en lo público, en el ciberactivismo, en cualquier expresión que implique demandar la exigibilidad de derechos, pero asimismo denunciar cómo los mismos son vulnerados de manera constante y permanente. Yo creo que el Estado ecuatoriano tiene una gran deuda pendiente. Justamente el día de hoy se estaba debatiendo un tema que a todas las mujeres y a todos los cuerpos gestantes nos es de fundamental razón de ser, ¿no? Y sin embargo, la discusión seguía de nuevo en las opiniones y creencias personales. Creemos que lamentablemente lo mismo pasa en materia de defensa de derechos de las personas LGBTI. La discusión vuelve a pasar no por un tema de derechos humanos, sino más bien por un tema de creencias y actitudes personales. Y creo que el proyecto Adelante con la Diversidad, todas las organizaciones LGBTI del país y todos quienes somos defensores de derechos humanos, estamos atentos a que no haya retroceso en materia de derechos y que más bien la población LGBTI deje de ser la población más vulnerable. Así que felicitaciones a Mujer y Mujer y a todo el equipo de trabajo que hay detrás de esta investigación por estos resultados que son tan importantes. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, María Isabel. Sabemos que contamos con tu apoyo, por supuesto, con el apoyo concreto del proyecto Adelante con la Diversidad. Esta es su fase número 2 en la región andina. Y esta investigación y los resultados que les vamos a presentar por parte de nuestra compañera Karen Garita y Josué Berrú no podrían haber sido posibles sin el financiamiento de la Unión Europea. Así que también un agradecimiento. Y con esto quisiéramos dar paso al condumio del evento, a una de las partes más importantes porque podremos compartir el cómo se organizó esta investigación, cómo se desarrolló, cómo nos acercamos también a las personas para recolectar los datos y la información y, por supuesto, cuáles son los resultados y los hallazgos más importantes. Le damos la bienvenida a Karen Garita, nuestra compañera psicóloga de la Fundación Mujer y Mujer, y más adelante también nos acompañará Josué Berro, nuestro compañero también psicólogo de formación y parte del equipo de investigación. Karen, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar el día de hoy compartiendo estos resultados. Realmente ha sido un ejercicio muy interesante desde una labor investigativa. Nosotras queríamos tomar una rigurosidad metodológica, darle fuerza también al alcance de esta investigación, pero sin perder, pues, sobre todo esta parte profunda y humana, ¿no? Que es lo que importa, las vidas de las personas LGBTI. Entonces, voy a empezar a comentarles brevemente, como ya han ido escuchando, por supuesto, las personas LGBTI no hemos constituido un grupo humano plenamente visibilizado en la sociedad por factores de discriminación, de homofobia, de violencia, y estos datos oficialmente están en 2013 con una muestra de 2.800 personas, digamos, es realmente una investigación que también nos sirve, digamos, de antecedente para ver también cuáles eran las problemáticas más importantes, ¿no? Sin embargo, como han mencionado a lo largo de esta presentación, la falta de datos oficiales ha representado también una brecha de conocimiento acerca de la existencia y la vida de las personas LGBTI. Y ahora que desde marzo de 2020 se genera esta crisis sanitaria a nivel mundial, pues también sabemos que las consecuencias económicas de salud han sido para todo el mundo muy, muy duras, pero era importante también para nosotras, poder visibilizar también estas condiciones que particularmente se vive por motivos de discriminación o de odio, digámoslo, hacia la orientación sexual, hacia la identidad de género distinta de la heteronorma, ¿no? Y además a sabiendas que toda esta dinámica debido a la crisis, pues también modificó las formas en que nos relacionamos socialmente, las relaciones interpersonales, ¿no? Las mismas medidas de restricción también acarrearon algunas consecuencias a nivel emocional. Y con esta antesala,
pues nos planteamos hacer una investigación que generara justamente, como les decía, una investigación de tipo mixta que tratara de dar cierta representatividad a la vida de las personas LGBTI, pero también que profundizara en algunas experiencias más puntuales, ¿no? Entonces, el objetivo específico, primero, digamos, era conocer justamente algunas, de manera muy general, ¿no? Las condiciones de vida y necesidades de la población LGBTI, poder, como les decía María Isabel hace un momento, levantar información estratégica adicional que nos permitiera profundizar en las experiencias personales de esta vulneración de derechos. Y, bueno, por supuesto, generar esta campaña de divulgación que permita también visibilizar el esfuerzo y la pertinencia y, por supuesto, pues también generar este documento que permita ser una herramienta para la construcción de políticas públicas. Adelante, Josué. Muchísimas gracias, Karen, por esa presentación. Un saludo a todas las personas que están conectadas. Y bueno, mi nombre es Josué Berrú, yo también fui parte del equipo de investigación. Y como les estaba comentando Karen, creo que para nosotros realmente llevar a cabo una investigación de tipo mixta, ¿no? En donde se incorporaron datos cuantitativos y también entrevistas semiestructuradas fue de gran valor justamente para poder situar, ¿no?, las experiencias de estos datos, porque también lo pensamos desde la epistemología feminista, desde los conocimientos situados, desde esas experiencias que son individuales, pero que se van haciendo colectivas y que son totalmente válidas, no solo para la generación de conocimiento, sino también para la incidencia y el activismo. Entonces, el rol de las organizaciones sociales fue fundamental. Hicimos, en primer lugar, un mapeo, ¿no?, de organizaciones, de 64 organizaciones a nivel nacional, provenientes de 12 de las 24 provincias en el país, Azuay, Bolívar, Cotopaxi, la provincia de Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Manabí, Pichincha, Santa Elena y Tungurahua, ¿no? Entonces, como se pudo apreciar de este mapeo inicial que realizamos para poder difundir la encuesta y contar con la colaboración fundamental de las organizaciones de la sociedad civil LGBTI, no, la mayoría se concentraron en Pichincha, en la provincia del Guayas, pero también en la provincia de Manabí, de El Oro y de la Azuay. En el resto de provincias del país, pues también se rastrearon entre una y dos organizaciones que, a quienes agradecemos profundamente su colaboración en este proceso de recopilación de datos. Entonces, nuestra encuesta digital estuvo compuesta por 6 categorías, ¿no? En primer lugar, nosotros buscamos indagar información sociodemográfica, que tenía 11 preguntas con 2 subcategorías, también sobre la situación de salud en general, pensando específicamente en la COVID-19 y en sus afectaciones a nivel integral de la salud, ¿no? En cuanto a comorbilidades posibles que podrían complicar el cuadro, por ejemplo, también el estado de vacunación o no de las personas. También nos enfocamos específicamente en la salud mental, que definitivamente es un área que muchas veces se deja olvidada en la salud y a la cual usualmente los presupuestos públicos que la buscan atender no son suficientes para ello, ¿no? También definitivamente indagamos las afectaciones socioeconómicas ocasionadas por la pandemia, pero fue muy interesante, como más adelante les podremos compartir, que la reflexión sobre las situaciones socioeconómicas no se quedó en lo que fue provocado por la crisis sanitaria, sino que definitivamente tenemos reflexiones que son estructurales y también críticas de esas condiciones que antecedían a la crisis sanitaria y que nos acompañan hasta el día de hoy, de forma diferenciada a las poblaciones LGBTIQ+. Indagamos sobre situaciones de violencia o de discriminación por la orientación sexual, por la identidad de género, que sabemos que es un problema latente en nuestra sociedad, y también, por supuesto, pensamos en la relación de las personas con redes de apoyo y cómo en esta situación de pandemia esto se volvió algo fundamental para poder solventar las crisis que se iban presentando, ¿no? En cuanto a las entrevistas semiestructuradas, para su recopilación fue fundamental pensar en el contexto de las personas participantes, ¿no? Contexto que les acompaña, las situaciones que han vivido por su orientación sexual, por su condición de género, de etnia, y también fundamental establecer condiciones éticas como el consentimiento y la no revictimización para la recopilación de la información. En esta fase se contó con la participación
de 8 informantes clave, cuya ciudad de residencia fue Guayaquil, Quito, Loja, pero también contamos con una persona participante de origen venezolano en el Ecuador. Estas se realizaron de forma presencial en las instalaciones de Fundación Mujer y Mujer en la ciudad de Guayaquil, pero también de forma virtual por medio de la plataforma Zoom, de acuerdo a la disponibilidad de las personas participantes. Sí, eso como marco general, realmente tratamos de generar una red también, trabajar en esta red, en esta metodología de bola de nieve, ¿no? Para poder también llegar a las personas, porque sabemos que el factor de la visibilidad afecta también, digamos, la manera en que uno se puede exponer ante la violencia. Entonces vamos directo con los resultados ahora sí. En total, recibimos 171 respuestas de personas que residen en 18 de las 24 provincias. O sea, logramos, después de un esfuerzo también de difusión, duplicar las provincias a las que habíamos llegado, de las cuales, como ya notábamos en el mapeo, pues las principales respuestas se dieron en Pichincha y en Guayas, seguidas de la provincia de Tungurahua, Esmeraldas, y en menor medida, pues algunos territorios como parte de la costa. Hubo algunas que no alcanzamos, como son Cañar, Carchi, Galápagos, Morona de Santiago, Tena, Sucumbíos y Zamora Chinchipe, pero realmente pues tratamos de alcanzar una muestra, digamos, nacional, ¿no? Como podrán ver, la mayoría de los encuestados se encontraban en edades, aquí no sé qué pasó ahí, pero cerca de entre los 20 y 30 años, 40 años quizá, población joven. Realmente no hubo una respuesta muy elevada de población digamos, con edades avanzadas, pero consideramos que es importante poder también generar estos insumos a futuro. En cuanto a las identificaciones de manera sexual, realmente en esta ocasión también nos permitimos, digamos, dar una respuesta abierta, porque para nosotros era importante escuchar esa forma en que se enuncian las personas a sí mismas, ¿no? Y como pueden ver allí, una gran afluencia de mujeres lesbianas, de hombres gays, personas bisexuales, mujeres trans, pero también algunos nombramientos bastante interesante respecto a no llamarse sin alguna etiqueta, llamarse pansexual, panromántique. Realmente fue muy interesante conocer esta parte de identificación. Una gran parte de los entrevistados eran estudiantes. Déjenme mirar un poquito mejor. Un 20% realmente también está como empleado privado, un 12% empleado público. En esta parte realmente todavía no se detectaba cuánta población había en términos de desempleo. Lo vamos a ir viendo. Realmente esto les va a permitir es para conocer cómo fue la muestra, ¿no? Y una cosa muy interesante fue que preguntamos directamente si las personas se consideraban o sabían qué era la intersexualidad, y un 15% dijo que no sabía, un 14% dijo que no, perdón, que sí, y un 71% dijo que no. Entonces, esto realmente es interesante porque hay mucho desconocimiento aún sobre lo que implica la intersexualidad. Entonces, por ahí, digamos, representa un dato no menor. Ahora, en cuanto a los ingresos, digamos que casi un 41% dijo que tenía ingresos menores a medio salario básico, es decir, menos de $200. Un 24%, hablamos casi del cuarto de la población de la muestra, nos dijo que tenía aproximadamente un salario básico, ¿no? Y en menores grados y porcentajes, pues ya iban aumentando, ¿no? Por otro lado, se preguntó sobre los familiares en carácter de dependencia, y fue sobresaliente que realmente para las personas LGBTI hay bastantes cargas familiares respecto a padres, madres y familia nuclear en general, ¿no? Que esto habría que considerarlo también porque es parte también de lo que, digamos, implica el cuidado y la economía, ¿no?, familiar. En términos de salud,
un 52% nos dijo que no se había contagiado de COVID, ¿no? Esto más bien era para conocer la situación de salud. Sabemos que hubo un alza en el contagio, sobre todo en los primeros meses de la pandemia. Un 34%, perdón, no veo muy bien el numerito, pero es un poquito más del 30%, dijo que sí, y un 10% no tenía ideas, no sabía si en algún momento se había contagiado. Además, es importante comentarles que queríamos conocer si existían algunas condiciones de salud que pusieran en mayor riesgo esta condición, y un 19%, digamos los más notables, fueron condiciones de VIH positivo, incluidas condiciones de obesidad, diabetes, hipertensión arterial, entre algunas otras que no salieron con tanta frecuencia. Y además, en las menciones que eran abiertas, un 16% dijo que realmente también tenía algunas condiciones psicoemocionales que se agravaron a raíz de la pandemia, y un 14% nos dijo que además tenía problemas pulmonares y respiratorios que también los ponían en riesgo. Por otro lado, preguntamos acerca de las situaciones de violencia que podían haber experimentado en servicios de salud. Un 50 de la muestra tomada, un 16% afirmó que había vivido violencia. Para nosotros era importante profundizar en cuáles habían sido estas situaciones de violencia, y casi el 53% dijo que había sido por motivos de su orientación sexual, seguido por razones de expresión o identidad de género, con manifestaciones de violencia verbal, gente que había abiertamente discriminado o sido prejuicioso por tener una condición de VIH. Y incluso un 7% nos dijo que antes de haber sido violentado por su orientación sexual, fue discriminado por su discapacidad. En cuanto a las dificultades que tuvieron las personas para acceder a medios para el cuidado de la salud sexual y reproductiva, un llamativo 84% decidió no responder a la pregunta, 9% dijo que sí tenía acceso y 7% comentó que no se lo pudo permitir. Entre las razones son la falta de información, la influencia de la familia, ¿no? El tabú que hay alrededor del cuidado sexual. Había personas que decían, bueno, realmente para mí no es necesario porque mantengo relaciones monogámicas, o simplemente mi actividad sexual no es muy amplia, ¿no? En cuanto a temas de salud mental, lanzamos una serie de afirmaciones para conocer las percepciones que tiene la población respecto a sus relaciones familiares, ¿no? Tales como si se sentían aceptados. Como ven, un 44% dijo que no. Incluso aquí no fue tan grave, pero un 12% dijo que tampoco sentía que su familia realmente se preocupara, ¿no? Y a pesar de todas estas restricciones de movilidad, un 68% dijo que mantiene redes de comunicación con su familia, pero un 32% no. Es decir, que existe un porcentaje de población que particularmente se encuentra más vulnerable al no contar con redes de apoyo necesarias para enfrentar la crisis. Por otro lado, un 18% afirmó que durante este periodo de pandemia de marzo de 2020 a octubre, noviembre de 2021, había vivido situaciones de violencia en el hogar, entre las que destacan, por ejemplo, sobre todo violencia psicológica, violencia verbal, negación de la pareja, violencia física también, ¿no? Incluso gente que había dicho que tuvo que salir desde casa por el maltrato, ¿no? E incluso en esta pregunta no fue tan directa, pero un 7% también reportó haber vivido violencia al interior de sus relaciones intrafamiliares, no con la familia nuclear, sino con la pareja elegida. Asimismo, un 33% comentó que algunos de sus parientes o seres queridos había fenecido durante la pandemia, y solo un 25% de quienes reportaron esta situación había accedido a servicios de salud mental. Es decir, que un 75%
mencionó que no había accedido a ningún tipo de acompañamiento psicológico para generar quizá la elaboración de un duelo de manera adecuada, por lo que esto representa realmente un dato muy, no menor, digamos. En cuanto a las afectaciones socioeconómicas, para nosotros era importante conocer cómo había sido el desenvolvimiento de las actividades que desarrollan las personas. Como podrán ver, un 49% mantuvo una distancia de manera virtual, un 32% se vio más o menos expuesto al virus por llevar una dinámica mixta, y solo un 19% estuvo de manera presencial. Por otro lado, en cuanto al acceso, digamos, a Internet o medios de dispositivos electrónicos para hacer sus actividades, un 74% mencionó que sí tenía acceso de manera permanente, un 22% mencionó que lo hacía de manera ocasional porque lo compartía, y un 5% dijo que no. Aquí habría que considerar que la encuesta nacional sobre como acceso a tecnologías que se hizo en el Ecuador todavía faltan algunas, hay como un 50% de personas que se mantienen también con, digamos, dificultades para acceder a estos medios de telecomunicación, ¿no? Entonces, y como esta encuesta se hizo de manera virtual, esta parte de la encuesta, pues no podríamos decir que la mayor parte de las personas LGBTI tienen acceso a Internet, ¿no? Porque como vieron en nuestro mapeo, todavía quedó parte de la población por fuera, ¿no? Y la ruralidad genera también ciertas condiciones, ¿no? En cuanto a las afectaciones por los ingresos a partir de la pandemia, casi la mayor parte de la población entrevistada reportó haber perdido sus ingresos, ya fueran en un 20%, en una mitad, quizá, incluso hubo personas que dijeron que habían perdido todo a partir de la pandemia, ¿no? Y solo un 8% dijo que aumentaron, pero la gran mayoría reportó que no mantuvo ingresos fijos, ¿no? En cuanto a la situación laboral específica, un 59% sí, ahí sí mencionó que se encontraba desempleado o en busca de trabajo. Seguido de un 15% que estaba en estudios, ¿no? Y en diferentes grados fueron mencionándose la condición de ser madre, la condición de depender de alguna becaría o apoyo económico para mantener los estudios, mucha gente que se dedica a voluntariar también en organizaciones, al activismo. Y otra de las preguntas que abordamos fueron las principales preocupaciones a futuro debido a la pandemia, y digamos las más mencionadas fueron no contar justamente con ingresos suficientes para apoyar a los familiares, no poder pagar deudas, seguido de la salud mental y emocional, y la siguiente fue esa incertidumbre por mantener un trabajo estable. Y ya para ir como cerrando algunas cosas, respecto a las experiencias de violencia sufridas en algunos ámbitos, el 12% manifestó que había vivido algún tipo de violencia en el ámbito laboral. Las razones más enunciadas pues tienen que ver justamente con exclusión por parte de los compañeros al darse cuenta que tenían alguna orientación sexual diferente de la heteronorma. Un 23% dijo incluso que había sido tocado por su expresión de género, 19% incluso mencionó que había sufrido algún tipo de acoso sexual por parte de compañeros del trabajo. Hay gente que reportó que por el simple hecho de ser mujer, antes de que se enteraran de alguna otra condición de su vida personal, también había sido violentada. Y un 8% dijo que incluso había sido despedido por motivos de su orientación sexual o identidad de género. En cuanto al ámbito educativo, ya vamos a terminar, el 11% afirmó que había habido algún tipo de violencia. Las menciones más llamativas fueron también la exclusión por parte de compañeros debido a la orientación sexual, incluso sufrir algunos tipos de violencia de agresión verbal, con términos despectivos hacia su orientación sexual,
Un 19% dijo que sufría constantemente de comentarios machistas homofóbicos en las aulas de clase o por parte de sus compañeros. Había algunas mujeres que particularmente dijeron que algunos de sus compañeros amenazaron con intentar corregir su orientación sexual. Y en 5% también dijo que simplemente la invisibilidad era una forma de haber experimentado la violencia. En cuanto a los espacios públicos, resultó llamativo que casi la mayoría, el 18%, como podrán ver, ha sufrido de comentarios homofóbicos, burlas, insultos al visibilizarse o violencia por personas con algún tipo de figura de autoridad, como son agentes municipales, guardias de seguridad. Han recibido también, por ejemplo, la población trans ha dicho claramente que tiene muchos problemas para normalizar los trámites sobre su identidad de género, todavía dentro de las instituciones públicas, bancarias o de gobierno en general. Un 9% dijo que en algún momento sufrió algún tipo de amenaza sobre ataques físicos, ¿no? Y hay gente que también dijo, bueno, yo realmente prefiero no visibilizarme para no exponerme en vía pública y siento que eso también es una forma de violencia, ¿no? Como podrán ver, pues hay algunas otras menciones que tienen que ver también con la parte religiosa, con la expresión de género. Y ya que terminamos, en cuanto a la violencia en instituciones públicas, un 8% dijo que lo había vivido. Y la mención, digamos, en mayor parte fue no haber sido bien acogido también por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género. Un 15% dijo que también recibió algún tipo de burla por parte de funcionarios o operadores. Un 8% mencionó incluso en esta parte que no accedió a un servicio de atención ginecológica porque no parecía mujer. Y alguien también nos mencionó, algunas personas mencionaron que les preocupaba el no tener derecho a adoptar debido a su orientación sexual. Finalmente, queríamos conocer también cómo había sido esta relación con organizaciones sociales y si habían recibido algún tipo de apoyo. Simplemente para conocer cómo se desenvolvía también el apoyo en redes, ¿no? Y el papel fundamental que pueden llegar a tener las organizaciones sociales. Un 53% dijo que, solo un 19%, perdón, había recibido algún tipo de asistencia por parte de las organizaciones. La gran mayoría pues eran kits de alimentos, algún tipo de atención psicológica, asesoría jurídica o apoyos en algunos emprendimientos para la sostenibilidad económica, ¿no? Un 58% mencionó que conoce grupos o colectivos de personas LGBTI en su localidad. Un 42%, bastante importante también, no sabía de la existencia de alguna organización en su localidad. Aún así, gracias a las respuestas de quienes nos atendieron, digamos, fue posible rastrear 66 organizaciones a favor de personas LGBTIQ+ en el país, pero sabemos que pues aún hay mucho que hacer para que las organizaciones se sostengan, ¿no? Se preguntó además si formaban parte de las organizaciones. Un 66% dijo que no y un 34% sí. Y para quienes nos dijeron que no, pues queríamos saber si era de su interés formar, si hay un interés de participación ciudadana, y un 74% nos dijo que sí, frente a solo un 26% que dijo que no. Entonces, en este sentido, es muy importante mantener estos espacios de seguridad. Adelante, José. Muchísimas gracias, Karen. Realmente les invitamos, apenas sea posible, a través de nuestras redes sociales, del poder leer nuestra investigación. Tenemos muchísimos más resultados, hemos seleccionado los más importantes y creemos que son muy importantes para la incidencia, para conocer realmente la situación de la población LGBTI. A mí personalmente me impacta muchísimo que el 75% de las personas LGBTI no hayan podido acceder a servicios de salud mental y que la mayoría haya perdido los ingresos, que lo sabemos, pero sabemos que nos afecta de una forma diferenciada. Y es por eso que hemos querido centrarnos también en análisis y presentación de entrevistas y testimonios, porque sabemos que estas cifras se encarnan en vivencias cotidianas. Perfecto, demos paso a la siguiente diapositiva, por favor. Y
Justamente una de las categorías, ¿no?, que ampliamos a partir del análisis cuantitativo fueron las afectaciones socioeconómicas. Y en nuestros antecedentes bien se menciona que el Ecuador ya estaba en una situación económica particularmente difícil antes de la pandemia, ¿no? Y como nos menciona Lisby, quien es una filósofa andrógina que habita la ciudad de Guayaquil, la situación económica de Ecuador propiamente ya era una condición inestable, específicamente porque estábamos en la línea de un gobierno con medidas específicamente de ajuste estructural en lo económico impuestas por el Fondo Monetario Internacional. Eso devino específicamente en una serie de condiciones económicas de precarización de la vida laboral de muchísimas personas. Y esto sabemos que no es gratuito definitivamente el hecho de que en la pandemia el Ecuador, como también es mencionado en nuestra investigación, haya sido el país que menos gastó en salud y que las dificultades socioeconómicas descritas en las cifras no se deben únicamente a la crisis sanitaria, sino que se exacerban por condiciones estructurales y materiales que agravaron la situación. También cabe mencionar, por ejemplo, las afectaciones psicológicas que la pérdida de empleo, ¿no?, esta afectación socioeconómica tiene. Por ejemplo, Joana Escobar nos comenta en su entrevista otorgada que se vio bastante afectada psicológicamente. Nos dice, fue un impacto muy fuerte el haber sido despedida. En mi trabajo yo tenía un contrato fijo y estaba haciendo bien mi trabajo en ese momento, ¿no? Entonces, realmente es fundamental ver cómo está entrecruzado, ¿no?, las afectaciones socioeconómicas con la salud y cómo, si es que queremos transitar, como ya veremos más adelante en la investigación, de lo que nos dicen algunos activistas, de la exigencia de derechos y de la creación de políticas, de leyes, ¿no?, que sabemos que el marco jurídico es muy amplio y queremos transitar hacia una igualdad sustantiva, ¿no?, hacia una igualdad concreta y real, tenemos que considerar las variables de la salud y de las afectaciones socioeconómicas. Otra de los aspectos que, digamos, encontramos bastante, ¿no?, en la anterior, por favor. Perfecto, muchas gracias. Es sobre la violencia generalizada contra la población LGBTI, ¿no? Sabemos que habían experiencias de revictimización en el sistema de justicia y que es por eso que, como bien lo mencionó Karen, no solo la invisibilidad, que muchas veces está condicionada por esa falta de aceptación y por la LGBTI-fobia, sino también por la naturaleza misma del sistema de justicia, hace imposible que las personas puedan ejercer y hacer cumplir el derecho a la reparación que tienen. Por ejemplo, Julia, una persona lesbiana, nos comenta que las denuncias cuando hay experiencias de violencia se chocan con fiscales, con jueces, con policías que no están preparados, que no tratan bien estas situaciones. Y estos problemas, entonces se pregunta, ¿qué hacemos aquí? Pues, ¿quién te defiende y cómo no te defiendes? Entonces, son muchísimos los problemas que existen en el sistema de justicia. Ahora también sabemos que el espacio público, ¿no?, desde su concepción y pensando, por ejemplo, en la realidad de la ciudad de Guayaquil, en toda esta lógica de la regeneración urbana y del control de los cuerpos y las subjetividades a través del poder policial, tenemos el testimonio también de Julia que nos dice que para ella ha sido muy difícil expresarse en algunos ambientes que considera y observa que pueden ser hostiles, como el transporte público, por la hostilidad a la que se puede someter. Y es algo que definitivamente nos indica que no quisiera que le pase ni a ella ni a su pareja, ¿no? Cómo el espacio público entonces va configurando, ¿no?, la experiencia del derecho a habitar este espacio público y cómo la LGBTI-fobia entonces tiene una influencia directa en el ejercicio sustantivo y real de un derecho tan fundamental como es el habitar el espacio público. Ya hemos recogido unos pocos testimonios y les invitamos, ¿no?, a que puedan revisar la investigación donde hallarán muchos más. Pero, por ejemplo, sobre las condiciones de salud de la población LGBTI, conocemos que para la sociedad entera, la crisis sanitaria, desde su momento más agudo hasta la actualidad, ha significado la pérdida de miles de vidas, pero de manera específica para la población LGBTI que vive con VIH, ha sido muy difícil, por ejemplo, el garantizar su derecho a la salud, el acceso a medicamentos. Entonces, Lisby nos propone una propuesta muy interesante, una crítica, ¿no?, justamente al sistema de salud, y nos dice que muchas personas que viven con VIH y otras ITS, por ejemplo, al acercarse al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o al Ministerio de Salud Pública a retirar sus medicamentos,
no les otorgaron por muchísimos meses, especialmente durante el confinamiento. Entonces nos dice, imagínate tú un sistema sanitario que no responda a un tratamiento de una enfermedad que pudiera ser sin tratamiento catastrófica. ¿Cuál es la afectación? Pues matar a la gente. Estás matando a vidas que consideras que no merecen seguir viviendo. Si son homosexuales, si son personas del LGBTI, si viven con VIH, pues al Estado al parecer no le interesa, ¿no? Y habla del sistema de salud que colapsó, pero no únicamente por el desborde de la demanda hospitalaria, sino desde su lectura crítica que hace énfasis en cómo las personas del LGBTI son particularmente afectadas por esto. Habla de corrupción, indiferencia, insensibilidad y muchas veces de incapacidad por parte del sistema de salud. También, por ejemplo, Eric Villamar, una persona transmasculina, nos habla de esta situación tan particular y nos dice que él considera un retroceso en la atención para la población LGBTI, especialmente para personas trans e intersexuales. El Estado nunca ha provisto de las hormonas y procesos de transición para quienes así lo han deseado, que es su caso. En su caso empezó a tomar hormonas por gestión propia, pero al interrumpir este tratamiento sin la guía de un profesional ni la provisión del Estado, se producen consecuencias en la salud física y emocional. Las consecuencias de recibir terapia de reemplazo hormonal sin guía profesional pueden ser muy graves, pero el Estado al parecer no está tan preocupado, no le interesa suficientemente, de acuerdo a su experiencia, esta situación que las personas trans e intersexuales de manera específica viven dentro de la gran diversidad de las poblaciones LGBTI. Algo también que buscamos visibilizar fue la situación de las personas que ejercen el trabajo sexual y cómo esto afectó de forma diferenciada, especialmente a compañeras trans, personas travesti, personas transgénero, transexuales, pero por supuesto también a hombres gays y a mujeres lesbianas, ¿no? Un activista de la calle, quien tiene un contacto muy cercano con estas personas, nos decía que las personas trabajadoras sexuales específicamente tuvieron que abandonar este trabajo y se vio una precarización muy brutal, ¿no? Y de la misma forma, una iniciativa de las personas trans ecuatorianas fue el hecho de la posibilidad de hacer una demanda al Estado por este abandono y también por la falta de derechos laborales y de aseguramiento de condiciones dignas para el ejercicio de este trabajo en unas condiciones seguras. Finalmente, bueno, ¿qué hacemos con toda esta situación que tanto cuantitativa como cualitativamente podemos evidenciar? Y allí quienes participaron nos dieron unos insumos muy importantes. Por ejemplo, Julia, una economista lesbiana, nos decía que hay dificultad, por ejemplo, en la formulación de políticas públicas si pensamos que es difícil establecer quién es el universo de las personas del LGBTI. Y eso está ligado al problema de la invisibilidad, porque si no nos identificamos, pues posiblemente no es factible hacer una muestra general de todas las personas para saber con qué indicadores y hacia qué lugar medir las políticas públicas. Entonces, la invisibilidad, fíjense ustedes, tiene un efecto directo sobre la posibilidad de hacer políticas públicas eficaces. Y también Lisby nos ofrece una reflexión que me parece muy importante. Ella dice que ya no hay que pedirle al Estado, sino que hay que exigirle, por ejemplo, que se cumplan los objetivos de desarrollo sostenible que están en la Agenda 2030, ¿no? Las proyecciones que hace, por ejemplo, la CEPAL son que en América Latina, lamentablemente, esto no se va a llegar a cumplir. Entonces, se debe exigir al Estado la creación de políticas públicas con un diseño y mediciones reales, ¿no? Y eso está ligado a lo que nos decía Julia. Y transitar, lo fundamental de este testimonio es el hecho de transitar de la exigencia de los derechos y de la lucha por los derechos hacia la existencia de políticas públicas con presupuestos óptimos y que se garanticen los derechos a través de ellas. Bueno, estos han sido un poco algunos de los resultados cualitativos, ¿no? Que les compartimos, y ahora quisiera dar el paso a mi compañera Karen para que finalmente les hablemos de algunas de las conclusiones y recomendaciones a las cuales esta información nos ha permitido llegar. Sí, realmente hay, como le decía Josué, hay mucha información que es muy rica y que vale la pena profundizar en su momento, pero digamos de manera general, sabemos que la importancia de las luchas sociales,
la inclusión y la perspectiva de derechos humanos, que considera también la perspectiva de género, que considera también lo que implica y la complejidad de las diversidades sexuales y de la interseccionalidad, es indispensable. Por otro lado, sabemos que hubo algunas afectaciones de manera general en la salud, particularmente para la salud mental, en términos económicos, la violencia aún sigue siendo un riesgo para la población LGBTI, mayoritariamente para quienes son visibles. Hacemos un énfasis justamente en la falta de acceso a la salud mental, incluso la falta también de esta incidencia y la importancia, porque realmente es muy necesario también contar con estas herramientas y generar redes de apoyo suficientes, sobre todo cuando tristemente es muy común que la población LGBTI no siempre sea aceptada por su familia, ¿no? Por otro lado, pues las mayores preocupaciones de las personas fue el miedo a los nuevos brotes, la falta de consistencia por parte del gobierno, la falta de empleo, las presiones que también generan los trabajos de cuidado, la falta de accesos a créditos o incentivos a, digamos, empresas o microempresas o emprendimientos de personas LGBTI. Como vieron, pues aún existe discriminación y violencia en los ámbitos públicos, privados, laborales, educativos, en las instituciones de gobierno. Entonces, valdría la pena en su momento quizá buscar alguna otra investigación que trate de aprender como con H, esta homofobia que es muy solapada por parte de la sociedad ecuatoriana, y como hemos dicho a lo largo de esta investigación, la visibilidad es un factor que influye muchísimo en las condiciones de exposición a la violencia, en las condiciones de vulnerabilidad que implica visibilizarse en una sociedad que no está preparada todavía para recibir eso de una manera sana y que permita más bien un desarrollo integral de las personas LGBTI dentro de la sociedad, que puedan ya no solo mirarse como víctimas de las circunstancias que genera la homofobia y la heteronormatividad en general, sino también poder mirar esta capacidad de resiliencia y de transformación que también está dentro de la comunidad. Muchísimas gracias, Karen. Contamos con unos resultados, con unos hallazgos y sobre todo con un método de investigación que posiblemente es innovador en el espacio de las investigaciones en el Ecuador, pero sobre todo que también nuestro interés es compartirlo, ¿no? Generosamente brindarles estos insumos a otras organizaciones de la sociedad civil para que también inicien sus propias investigaciones. Creemos que es posible generar impactos positivos para las personas LGBTIQ+ en el país si aunamos esfuerzos, pero también si de manera localizada las organizaciones pueden ir construyendo sus propios procesos de recolección de información. Y como creemos que la alianza, la juntanza es el camino, hemos decidido traer este espacio, invitar a las voces de compañeros y compañeras que desde el activismo crítico brindan reflexiones, opciones, nos hacen ver oportunidades del encuentro para saber qué hacemos. ¿Qué podemos hacer con esta información? Vamos a dar el paso a la sociedad civil. Quisiéramos invitar primero a nuestro compañero Gustavo León. Gustavo, hola Gustavo, ¿cómo estás? Nos saludas desde la ciudad de Guayaquil. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daria Bella? Muchas Aquí gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por esta invitación. En realidad, para mí ha sido muy fructífera esta investigación que ha resultado en realidad con datos súper interesantes. Desde que tuve por primera vez en mis manos la investigación, definitivamente me parece muy relevante lo que tiene para decirnos, ¿no? En ese sentido. Bueno, desde Rompiendo el Género, realmente hemos procurado realizar un apoyo desde el inicio, desde el impulso de esta encuesta, ¿no? Con la finalidad de obtener datos actuales de nuestras poblaciones LGBTQ+, considerando la encuesta ya previa, el estudio de casos del 2013. Debido a la cantidad de tiempo que ha pasado, sabíamos que la información iba a cambiar, ¿no? Pero no sabíamos qué tanto. Entonces, nada, confiando mucho en la gestión de esta investigación liderada por Fundación Mujer y Mujer a través del apoyo de Fundación Sendas, sabíamos que era importante apoyar
y dar todo lo posible en nuestro contingente para que nuestras poblaciones se acercaran lo más posible a esta investigación. Entonces, nada, este tipo de iniciativas nos dejan seguir creyendo que es posible realizar un cambio y definitivamente consideramos que estos datos resultan súper relevantes para dar como una especie de diagnóstico que nos permita también establecer una hoja de ruta y generar algún tipo de alianza estratégica desde la sociedad civil con el Estado, que esa sería para nosotras la vía como la más factible en ese sentido. Importante entender que ya en la realidad estadística la situación de nuestras poblaciones LGBTQ+, se ha tomado en esta vez muy en cuenta la población transmasculina y sobre todo no binaria aquí en Ecuador, ¿no? La participación, de hecho, según lo cuantifiqué, fueron aproximadamente el 19% de las personas que se encuestaron, y eso para nosotras es un número significativo, tomando en cuenta pues lo difícil que fue también recopilar la información, ¿no? En ese sentido. Los resultados, sin duda, nos dan cuenta de algo que definitivamente no es un secreto. Han habido mejoras, sin duda alguna, pero por el efecto, de hecho, de la Constitución que nos ampara y que se encuentra en vigencia, así como el latente activar desde las organizaciones, de los activistas que han incidido en forma positiva en ciertos aspectos a lo largo de estos años. En cuanto a la encuesta liderada por las compañeras de Fundación Mujer y Mujer, debo hacer referencia que de las personas encuestadas son entre el 14% que son personas trans y 5% que se han autoidentificado como personas no binarias. Es decir, estamos entendiendo que las poblaciones están autorreconociéndose y autoidentificándose. Esto significa que me siento súper orgulloso de que estamos visibilizando estas realidades de las personas que hemos decidido romper con el status quo y de este sistema que nos binariza y que nos invisibiliza, de hecho, muy a diario, ¿no? Entre los resultados que para mí resultan más interesantes, puedo rescatar que el nivel académico de las poblaciones LGBTQ+ ha mejorado significativamente, pero el contraste está en el 59% de las personas que permanecen en el desempleo. Esto deja en evidencia que la precarización no es simplemente una percepción, sino una realidad latente para las poblaciones LGBTQ+, pero sobre todo para las poblaciones trans y no binarias. El 66% de hecho percibe ingresos iguales o menores al salario mínimo. A estas alturas, ¿quién puede vivir con un salario básico? La mayoría de las personas LGBTQ+ arrendamos. La mayoría no tenemos vivienda propia, al menos desde mi organización creo que ninguno cuenta con vivienda propia. ¿Y qué hacemos en ese sentido para alimentarnos, para poder atender nuestra salud, prevención, servicios básicos? Por eso es que entendemos lo importante de seguir haciendo esfuerzos y seguir exigiéndole al Estado la construcción de políticas públicas que permitan equilibrar esta balanza. Mientras nosotros, las organizaciones, seguimos comprometidas con nuestras poblaciones, siendo parte aún de las redes de apoyo de primera línea cuando nos resulta posible, ya que somos organizaciones que hacemos autogestión. Como poblaciones trans, también cabe resaltar que se nos dificulta aún el hecho de ser ciudadanos, el derecho básico a la identidad, que aún sigue en la ambigüedad, que es muy difícil definitivamente hacer un trámite, por más mínimo que sea, porque la base de datos del registro civil no se actualiza y hay que estar haciendo trámites de cambio de nombre por institución, cuando no necesariamente son algo que deberíamos ni ocupar ese tiempo ni ese dinero para tener que hacer esos trámites tan básicos. En cuanto a la salud, de primera mano puedo decir que los temas trans, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas marginales, tanto en Guayaquil como en Quito, que fueron donde se tomaron las muestras un poco más grandes, en sus periferias aún se siguen patologizando los temas de las personas trans, sin que haya un tratamiento adecuado en cuanto a las verdaderas necesidades de la población. La falta de hormonas, el difícil acceso a estas, resultan de hecho un privilegio. Incluso durante el tema de la pandemia se hizo mucho más evidente esta situación. La falta del personal especializado en los centros de salud como endocrinólogos que permitan llevar como un control sobre el proceso de la terapia de reemplazo hormonal hace que esta opción realmente para muchos hombres trans, que en este caso se hormonizan, tengamos que hacerlo en forma casera. Y eso a través de algunas recomendaciones de compañeros y compañeras.
Pero eso al final nos pasa factura. Eso trae riesgos a la salud muy graves, como lo decía en el extracto de la entrevista del compañero Eric Villamar. Definitivamente es difícil para nosotros como organizaciones ver esta situación y tener esta situación de qué hacer en ese sentido para poder ayudar a los compañeros. Para quienes no llevamos, si bien es cierto, no llevamos una TRH, una terapia de reemplazo hormonal, nuestras necesidades, si bien son otras, como por ejemplo el tema laboral, ya que al no hormonizarnos, nuestra ambigüedad en el género queda expuesta. Y es fácil ser una opción, no ser o dejar de ser esa opción para poder acceder a un puesto de trabajo, a un empleo pleno, como le denomina el Estado, y que se nos precarice debido a estas condiciones. Nuestra intención como población trans es trabajar y aportar a la economía del país. Tal es así que hay un número importante de personas que nos dedicamos al emprendimiento, a la forma de generar autonomía económica. Pero emprender en una economía rota como la ecuatoriana no es solo riesgosa, sino difícil de sostener debido a los paquetazos económicos que estamos viviendo. Sostener un empleo adecuado resulta difícil cuando no se sortean circunstancias como la expresión de género y la identidad de género. Son por estos motivos principales, de hecho, según lo que puedo observar en esta encuesta, por las que el 42% de las personas de la encuesta fueron excluidas y despedidas de su puesto de trabajo aparentemente estable. Y en lo que tiene que ver con el ámbito educativo, tampoco existen mejoras en cuanto al tema de la violencia específicamente. Un 24% que todavía sufre exclusión, violencia verbal, un 19%, y que aún persisten los comentarios machistas en un 19% y sigue el acoso en un 10%. Por ello, la asignación de un presupuesto estatal para los temas urgentes de la población LGBTIQ+, resulta más que imperativo. Muchas de las personas encuestadas se han visto en la necesidad de realizar trabajo sexual, como le decía Felipe en su intervención en la entrevista, incluyendo a población de hombres trans, lo que demuestra la precarización y la situación económica de nuestras poblaciones. Requiere que nosotros tratemos de generar ese aporte significativo para poder mejorar condiciones, muchas mejores condiciones y sobre todo aliviar un poco lo que tiene que ver con esta situación y su calidad de vida. En esta intervención y en cada espacio que tengo la opción de decirlo, quiero exhortar al Estado ecuatoriano a tomar acciones afirmativas en pro de nuestras poblaciones y a las organizaciones sociales que sigamos trabajando, que trabajamos en derechos humanos, que son feministas y LGBTIQ+, que sigamos resistiendo, que sigamos trabajando en nuestros territorios, pero que a la vez comprendamos que nuestra respuesta a este tipo de situaciones debe ser la articulación para ordenar el esfuerzo y construir una agenda en común, trazar una hoja de ruta que nos permita incidir positivamente en los territorios, tanto a nivel local como a nivel nacional, y hacernos un espacio como actores políticos clave en defensa de nuestras poblaciones LGBTIQ+, aquí en el Ecuador. Muchísimas gracias, sobre todo porque has puesto de relevancia la realidad de los hombres trans, ¿no? De las personas trans masculinas en el país, que es una realidad diferenciada. Te agradecemos un montón y les enviamos saludos a los compañeros de la organización Rompiendo el Género en la ciudad de Guayaquil. Queremos compartirles que los resultados de la investigación han sido la práctica, el esfuerzo de varios meses de trabajo, y algo que traía a colación Karen y que creemos que es muy importante es la posibilidad de, a través de una metodología específica que es la bola de nieve, ir de contacto en contacto intentando llegar a más personas que usualmente no están asociadas con organizaciones LGBTI o que no tienen trabajo de base en sus localidades. Por eso también nos pareció muy importante invitar a voces de compañeros y compañeras que trabajen desde otras localidades y, por supuesto, desde identidades que también son periféricas, ¿no? Cuando hablamos de las siglas y de las poblaciones LGBTIQ+, casi siempre la letra I parece ser que no sabemos muy bien a qué nos referimos. Es por ello que invitamos a una de las voces más potentes del activismo intersexual en el país. Queremos darle la bienvenida a Gerald. ¿Cómo estás? A ver si por ahí nos vas escuchando. Hola, bienvenido. ¿Cómo estás?
Hola, hola Daría, ¿qué tal? Espero no fallarme el internet, nada más estoy con problemas acá con el internet. Qué gusto estar participando de este evento que es dar a conocer sobre todo cómo ha estado la situación de población LGBTI en la época de la pandemia. Tomando ya la posta y la palabra, para mí es importante este estudio porque nuevamente ha visibilizado que nosotros, la población intersex, sobre todo, seguimos invisibilizados. Sí, muy bien, el estudio fue un factor para ver cómo estaba nuestra situación de vida en pandemia por la COVID-19. Nos podemos dar en cuenta de que nosotros vivimos en una constante pandemia. Muy bien lo decía Gustavo también, haciendo esta interrelación entre la I y la T, cómo nuestras poblaciones han sido un poco más vulneradas o más violentadas, sobre todo en los temas de salud. Para nosotros, sobre todo, el tema de confinamiento ha sido el no poder acceder a nuestros tratamientos, ya sea a los hormonales, a los servicios médicos, porque necesariamente tenemos que estar en constante acompañamiento de nuestros equipos interdisciplinarios, de médicos que nos atienden. Entonces, la pandemia también ha dado este factor de poder evidenciar cómo ha estado nuestra salud, no solamente del bienestar del cuerpo, la salud mental, sino también el tema del acompañamiento médico al que muchas de las veces no se lo ha podido acceder. El tema de cómo se tuvo que hacer estos acompañamientos de forma de telemedicina, que en poco o nada casi era favorable para los accesos o para la salud de nuestras poblaciones. Con esto también me quiero poner en el marco, Gustavo celebraba que tenía por lo menos 19 hombres trans que fueron los que hicieron esta encuesta. Para nosotros creo que no avanzamos a llegar ni siquiera todavía a la visibilización de un número determinado de cuántas personas fuimos las que pudimos acceder a la encuesta o participamos de la encuesta. Muchas de las veces, por más que compartamos los espacios, las personas todavía tienen este temor de visibilizarse como personas intersex. El saber de que la intersexualidad, como lo decía Daría, a pesar de que está puesto dentro de la población LGBTI, sigue siendo desconocida, sigue siendo un tabú, sigue siendo un mito, sigue siendo un desconocimiento pleno, porque incluso la medicina mismo nos ha condenado a un confinamiento, no solamente como personas diversas, sino también por nuestra condición biológica, porque también muchas veces los factores de familia han hecho de que se vaya contemplando de que las familias a nosotros nos pongan en espacios cerrados, en espacios privados, donde no podamos todavía contemplar esa libertad de visibilidad. Y eso es lo que también el factor de pandemia ha hecho en estas ocasiones. Es lo que se puede también visibilizar dentro del estudio que muy acertadamente ha llevado Mujer y Mujer. Otro de los espacios para mí de la reflexión es saber que estos números, que estos porcentajes o que este estudio puede servirnos a nosotros también en la generación de nuevas políticas, de hacernos llamados de atención al Estado, decirle, mire, esta es la situación o la forma precaria en la que estamos viviendo población LGBTI, para poder también ir poniendo en el marco de la referencia de cómo el Estado también ha hecho casi nula acción en atención a las personas LGBTI durante la pandemia. Y eso se evidenció no solamente en redes sociales, sino también en la forma de cómo compañeras y compañeros y compañeras denunciaban, por ejemplo, la situación de precariedad que teníamos en algunos compañeros como factores económicos o no acceso, por ejemplo, a las ayudas socioeconómicas que daban por parte de algunas instituciones. Sí, muy bien, esto se evidenció también durante el terremoto del 14 de abril, la pandemia nuevamente lo ha vuelto a visibilizar, entonces vamos viendo que el Estado todavía tiene una deuda pendiente, una deuda enorme, población LGBTI en factores de derechos, en garantizar la salud, en garantizar todavía incluso un cupo laboral para las personas que aún todavía, como personas trans que no están vinculadas a estos factores de pertenencia laboral. Pero metiéndome nuevamente con lo que es mi población, queda mucho todavía por hacer porque incluso todavía tenemos estos términos de ponernos en la patologización de nuestros cuerpos, en los desórdenes de desarrollo sexual, cambiarnos del término tan patologizante a un término intersexual, por ejemplo, para que la atención sea un poco más integral. En estos días, incluso a pesar de este estudio hemos podido percatarnos también que los médicos desconocen, muchos de los médicos, cómo debería ser una verdadera atención a población intersex. Lo digo porque en días anteriores también estuvimos en una capacitación con personal médico y este estudio ha sido importantísimo para darle a conocer a este personal médico, pero con el insumo que teníamos se evidenció que ellos no sabían cómo tratar los casos de intersexualidad. Entonces, esos factores son
los que hacen que no participemos muchas veces de estos procesos, no nos visibilicemos, tengamos temor de que la gente nos vea, porque vamos a seguir siendo incluso no solamente la I de invisibles en LGBTI, sino la I de invisibles dentro de toda la sociedad, estimada Daría. Muchísimas gracias. Sabemos lo importante de no solo nombrar, sino saber cuál es la realidad de las personas. Queremos darle paso también desde la ciudad de Cuenca a nuestro compañero Pedro Gutiérrez, desde el espacio de Sin Etiquetas. Pedro, sabemos que tu formación te permite tener varias aristas, en lo legal, por supuesto, y en la jurisprudencia, pero también en el activismo. Agradecemos mucho tu presencia. Cuéntanos algunos elementos relevantes que has encontrado en la investigación y también te lanzamos la pregunta, ¿qué podemos hacer con estos resultados? Muchas gracias, Pedro, por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, Daría, a todas, todos, todes. Igual, una vez más, felicitar a Fundación Mujer y Mujer por esta investigación tan importante en el marco de la pandemia de la COVID-19 y sobre todo en poder situar la experiencia de los derechos de las personas LGBTIQ+. En este sentido, también felicitar en este caso a Fundación Sendas y al proyecto Adelante con la Diversidad 2, justamente por poder financiar estas investigaciones que, como ya lo decían en su momento varias personas, lamentablemente el Estado, que es el principal garante de derechos y quien debe elevar los indicadores a través de las instituciones públicas como el INEC, lamentablemente no lo realiza, que termina siendo el obstáculo constante para tener el argumento de que no se puede realizar política pública ya que no existe data respecto a estas situaciones. Sobre los resultados, yo creo que es muy importante poder mencionar diferentes temas que ya se abordan dentro de esto. Pero antes de iniciar un poco tal vez con esta lectura crítica de los datos y cómo esto va más allá, ¿no? Es decir, cómo se construyen estos datos son a partir de justamente nuestras experiencias de vida, de los diferentes cuerpos y personas que estamos habitando justamente este régimen no heterosexual. Y en ese sentido yo creo que es importantísimo cuando se parte justamente del contexto del 2019, ¿no? Este contexto que podríamos hablar justamente de este régimen neoliberal en el cual existe una precarización de las vidas en general, pero que específicamente manifiesta de mayor medida a personas que están en esta visión, digamos, interseccional, en mayor características de vulnerabilidad, ¿no? Entonces yo creo que es importante mirar eso porque la pandemia sin duda nos habla también de una situación de transición política y económica en el país, ¿no? Es decir, tanto el gobierno de Lenín Moreno, justamente con lo que significó octubre del 2019 y que también, digamos, a nivel de lo simbólico creo que resulta importante mirar que si bien todos estos levantamientos sociales, populares que han existido en el Ecuador en contra de los diferentes gobiernos de turno, han mostrado también que existen nuevas actorías, ¿no? Es decir, generalmente hemos visto al movimiento indígena desde el gran levantamiento de los años 90, pero vamos viendo que los sindicatos, que las y los trabajadores, que han sido segmentos fuertes, digamos, de las organizaciones sociales, así como los transportistas, tienen cada vez nuevas organizaciones y frentes que van aglutinando estas diferentes necesidades con esta visión crítica, ¿no? El movimiento feminista, por un lado, el tema de las mujeres, pero por otro lado, que vemos cada vez más también en este caso a personas LGBTIQ+, y vemos estos símbolos, estas banderas que van agrupando, digamos, a estas exigencias y estas interpelaciones que se hacen al Estado. Entonces, mirar justamente esta situación de agudización del neoliberalismo que se ha venido dando, sin duda nos da ya unas pautas, al menos a temas socioeconómicos, de cómo esto ha impactado en la vida de las personas LGBTIQ+, sobre todo en temas de empleo, desempleo, empleo adecuado, en el cual cada vez las tasas siguen siendo más altas justamente por lo que no existe en este caso pues realmente una política integral en respecto a la población en general, ¿no? Yo creo que es importante ya bajo este contexto de este neoliberalismo que viene justamente desde esta aplicación de tema internacional, también ya a cómo esto se ha venido profundizando, digamos, con el nuevo gobierno de Guillermo Lasso, ¿no? Y también con este gobierno ya de frente de derecha que a la final ha ido agudizando y elevando el costo de la vida y por ende el costo de la canasta básica, que sin duda eso nos afecta a nosotros, a nuestras familias, ¿no?
Yo creería que tomando en cuenta ya como esta situación un poco política, sin duda es importante ver el contexto de la regresividad de derechos justamente en materia del Estado, ¿no? Desde Lenín Moreno con el tema que se da el Código Orgánico de la Salud, que más, luego de 8 años quedan por fuera muchos temas en temas de atención, en este caso de prohibiciones de clínicas de deshomosexualización, un Código Orgánico de la Salud que ni hablaba de los temas de hormonización de las personas trans, de las personas intersex, que una vez más vuelve a su estado anterior, que es decir, tener normativa todavía de los años 90, ¿no? Hoy en día, 2021. En ese sentido, yo creo que también es importante que este estudio nos da datos ya en relación a temas de salud mental, y eso es algo muy importante porque se empieza a profundizar ya sobre todo en temas de ansiedad y depresión. Vemos casos como el que expresa Robin Guevara desde la ciudad de Ambato en temas de suicidio de población LGBTIQ+, porque algo que se ve a nivel regional es sin duda el volver al closet dentro de las orientaciones sexuales e identidades de género, ¿no? Muchas personas que perdieron sus empleos, que tuvieron que regresar a sus hogares y que por ende tuvieron que volver al closet, justamente porque tuvieron que estar bajo la tutela de sus papás, de sus mamás, de las familias, y en ese sentido tuvieron que restringir su vivencia de su orientación sexual, lo que dio paso a violencias, a discriminación, y lo que justamente afecta también en temas de la salud mental, como se ha mencionado, ¿no? Yo creo que es importante también, ya cuando situamos a las violencias como temas estructurales que parten de la vida, digamos, de la identidad como tal, entendiendo también que nuestras identidades, más allá de la orientación sexual, la expresión de género, la identidad de género, son identidades eminentemente políticas, en las cuales nos estamos jugando muchas cosas cuando miramos el tema de la visibilidad. También, obviamente, dependerá mucho desde cómo queramos ver y problematizar el tema de la visibilidad, ¿no? Sin embargo, yo creo que ver una vez más que los mayores índices van desde las fuerzas de control, es decir, temas de guardias ciudadanos, de policía, que son quienes más ejercen esas violencias. Me hace acuerdo una vez más a casos, ¿no?, como el de Javier Viteri, vemos temas de homofobia, y que yo diría más que homofobia como tal, son esos prejuicios instalados que son generalizados, que son negativos en contra y a partir generalmente desde la misoginia y que luego van a otros lugares, ¿no? Que van al racismo, que van al capacitismo, que van al tema de clase, evidentemente, y que es importante ver cómo los prejuicios constantemente están operando sobre nuestras vidas, sea en el tema de educación, de trabajo, de salud, etcétera, ¿no? Entonces creo que es importante justamente una vez más cómo se mira eso, ¿no? Y frente a esa violencia y esa discriminación estructural que existe en la sociedad frente a la precarización de la vida, que es una política neoliberal del Estado ecuatoriano actualmente, también creo que es importante ver esto del otro lado, ¿no? Es decir, justamente cómo las organizaciones sociales han tejido temas de cuidados, estos cuidados mirados desde lógicas comunitarias, radicales, en los cuales el sostenimiento de esas vidas de personas en el trabajo sexual, que perdieron sus habitaciones en los hoteles, que no podían estar en las calles por estas medidas de distanciamiento social, a la final pudieron sobrevivir, lamentablemente, a través justamente de los kits que se empezaron a gestionar a través de las organizaciones sociales y no necesariamente por el Estado, o un Estado que actúa posteriormente a través de su cartera del MIES, pero que es a través de la exigencia y de la insistencia de las organizaciones de la sociedad civil. Creo que eso también nos pone un punto de partida de las prioridades justamente demográficas cuando pensamos justamente cómo debe aterrizar la política del Estado, ¿no? Es decir, las personas LGBTIQ+, sin duda son personas de una segunda o tercer tipo de categoría en la cual su ciudadanía siempre está cuestionada de alguna manera y que justamente parte a lo que dice Lisby dentro del informe, ¿no? Es decir, vemos que justamente hay una política necropolítica, más bien digamos que hay una necropolítica por parte del gobierno y que es una forma de gobernanza de estos cuerpos que podemos dejar morir justamente a través de la aplicación de las diferentes políticas que se dan. Yo creo que eso es importante y solo para finalizar un poco ya con el tema de lo del estudio, que creo que es importantísimo justamente para la política pública, es también sin dejar por fuera, digamos, como este análisis del gobierno actual en el que vivimos, que seguimos en pandemia, es también lo que podríamos llamar este empresariado rosa, otra gente lo entenderá desde el tema del pinkwashing, por ejemplo, pero que
vemos el uso discursivo neoliberal de los derechos humanos. Es decir, suena bonito, se escucha bonito, el flyer se ve bonito, la infografía se ve bonita, se ve violeta, se ve naranja, se ven los colores LGBTIQ+, sin embargo, eso no significa que nuestras condiciones de vida estén mejorando, cuando por detrás hay una práctica en la cual sin duda se está precarizando la vida de todos, ¿no? Y quizás solo para responder rápidamente a la pregunta de Daría, y pues realmente qué podemos hacer, digamos, a partir de esto. Yo en primer lugar, ahí sí diría tener mucho cuidado desde las organizaciones sociales. Y hemos visto que hay una subsecretaría de diversidad desde la Secretaría de Derechos Humanos que ante un plan insípido en el sentido de que es una presentación de PowerPoint que se la hace en 5 minutos, vemos que no existe datos, el INEC no tiene datos, los gobiernos y este gobierno han fallado en ese sentido. Y yo creo que hay que ser muy cautelosos, no en restringir la información y la data y decir no se les vamos a entregar, pero cuál es el uso extractivista que cierta parte de la academia ya tiene con nuestros cuerpos, con nuestras experiencias de vida, pero cómo también lo puede llegar a tener el Estado, ¿no? Justamente para luego justificar que están haciendo algo, para justificar en una infografía cuando no necesariamente se está utilizando esta data que es importantísima, esta investigación que ustedes están generando desde la sociedad civil para la generación real de la política pública, y como ya lo dicen por ahí, igual desde los testimonios, sin presupuesto no podemos hacer nada, nos pasamos simplemente en declaraciones bonitas. Entonces yo creo que sin duda es importante también cláusulas que desde la sociedad civil se empiece a interpelar al Estado con el uso de la información que estamos levantando, porque ahí hay un trabajo pago y no pago al mismo tiempo que se lo estamos otorgando, cuando son las autoridades las que tienen simplemente la competencia de estar haciendo eso. Entonces yo creo que por un lado sí es eso, pero por otro lado también es apostar a prácticas alternativas, ¿no? En donde sabemos que hay un Estado fallido, hay un Estado neoliberal, pero que sin embargo hay otras prácticas comunitarias que sin duda están sosteniendo la vida de muchas personas LGBTIQ+, de muchas personas trans, que yo creo que, y digo el tema trans porque creo que hay experiencias y realidades que vemos asombrosas, sean desde la Casa de Acogida Trans, sea desde el proyecto transgénero, sea desde diferentes espacios en los que podemos repensar la identidad, pero al mismo tiempo la política que ejercemos justamente desde esa visibilidad si la podemos dar a otra agencia. Así que muchísimas gracias, Daría y chicas de Mujer y Mujer. Muchísimas gracias, Pedro, sobre todo por traer a colación posturas críticas en relación al uso de la información, también en relación al uso de las experiencias de vida de las personas LGBT. Unos saludos fuertes, tanto a Gerald como a ti, que están en la ciudad de Cuenca, y queremos dar paso a una gran amiga de la Fundación. Ella es Ivette Orellana, es la directora y creadora de la Fundación Xungo. Con Fundación Xungo hemos venido trabajando también mucho, sobre todo pensando en que son un espacio de trabajo que apuesta por la reparación, por el trabajo que nadie quiere hacer. Por ahí nos confirman si tal vez Ivette ya está con nosotras, nos acompaña por ahí. Hola Ivette, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. No te escuchamos, a ver si tal vez ahí nos activas tu micrófono. Veamos si por ahí escuchábamos algo. A ver, hagamos la prueba. No, no te escuchamos. Eso. A ver ahí. A veces los auriculares nos fallan. No, todavía no te escuchamos, Ivette. Si quieres, probamos y pasamos a la siguiente comentarista mientras lo solucionas, ¿te parece? Chévere, te sugiero algo, puedes desconectarte y volver a entrar. Casi siempre se soluciona así. Muchísimas gracias. Bueno, saben que en vivo, como siempre dice Lía, las cosas nunca son igual. Más bien queremos agradecer un montón a la gente que está unida a esta transmisión en vivo. Estamos ya finalizando y nosotros no queríamos quedarnos sin la posibilidad de caminar y de pensar en qué vamos a hacer. ¿Qué hacemos con información sobre las experiencias de vida de las personas LGBTI en el Ecuador? Pues bueno, trabajar. Eso creo que es bien importante. Y con quienes hemos podido venir trabajando en el último año, sobre todo para consolidar un equipo de trabajo, para pensar en la posibilidad de hacer algo que mejore las condiciones de vida de las personas LGBTI,
es con la cooperación internacional y con algunas organizaciones del país. Queremos darle la bienvenida a nuestra compañera Cecilia Manso, directora técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, con quienes nos encontramos en el anterior evento de presentación de resultados de otro proceso de investigación que llevamos a cabo junto con UNFPA y con el CNI. Y esa fue una de nuestras experiencias más exitosas en el relevamiento de datos de información. Y hoy le hemos invitado a Cecilia en representación del Consejo para que nos cuente un poco de cuáles son las acciones que están llevando a cabo para seguir garantizando los derechos de las personas LGBTI en el Ecuador. Bienvenida, Cecilia. Buenas tardes, muchas gracias Daría, muchas gracias Lía por la invitación. Reciban un cordial saludo de quienes hacemos el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, que como ustedes saben es el mecanismo del Estado especializado en la igualdad de género y responsable de garantizar o de que se garanticen los derechos de las mujeres y de la población LGBTI. Nosotras, en el marco de nuestras atribuciones constitucionales, tenemos que coordinar con las instituciones rectoras y ejecutoras de políticas para que se puedan garantizar los derechos, incluir políticas públicas con enfoque de género y también enmarcados en lo que establecen los instrumentos internacionales de derechos humanos y nuestra Constitución, que como saben es una Constitución garante de derechos. Más bien, felicitar por esta iniciativa, porque como bien mencionó Daría, hemos tenido un trabajo articulado en este año, pero también hay acciones que las desarrollan de manera con otros actores, con otras articulaciones, y felicitamos esta iniciativa que contribuye a la gestión que desde el Estado debemos cumplir para poder avanzar con estos procesos que permitan garantizar derechos. En respuesta a tu pregunta, Daría, más bien comentar, ¿no?, de que desde el Estado nosotras tenemos procesos también que se complementan con estas iniciativas que van de la mano desde sociedad civil, academia, cooperación internacional. Nosotras tenemos el compromiso de con esta información utilizarla, ¿no?, en el proceso de construcción que estamos llevando de esta nueva Agenda Nacional para la Igualdad de Género para el periodo 2022-2025. Ya estamos considerando la información de la encuesta que se lanzó recientemente, se terminó, para el diagnóstico que estamos haciendo. Estamos también en un proceso de diálogo con sociedad civil en el que se han contemplado también diálogos para realizarlos con la población LGBTI, porque para nosotras es importante que en este instrumento de planificación nacional en el que se identifica como la situación de la población y sujetos destinatarios de la política del Consejo, en este caso mujeres y personas LGBTI, se incluyan, digamos, cuál es esta situación, y más aún después de o en este contexto de pandemia que seguimos viviendo y en donde las brechas se han profundizado y las desigualdades y discriminación también, cómo se evidencia en esta investigación, ¿no?, de la situación de la población LGBTI. Entonces, sí, para nosotros es muy importante también la producción de más información, porque si bien tenemos estas iniciativas, son un proceso que van ayudándonos a contar con información, pero necesitamos seguir produciendo y contar con más información. En este caso, estamos coordinando con el INEC y la Secretaría de Derechos Humanos un proceso para que se incluyan variables, ¿no?, de sexo, identidad de género y orientación sexual en las operaciones estadísticas oficiales del Estado, como es el censo, y en otras encuestas que sí es posible realizar una nueva encuesta como la que se realizó en el 2013, que fue un estudio de caso, pero si seguimos avanzando con estas iniciativas y con esta metodología de la bola de nieve, lograr que más personas estén al tanto y puedan ser parte de estos levantamientos de información. Entonces, estamos en este proceso para producción de información que para nosotros es vital para la formulación y la orientación de las políticas públicas. También tenemos
desde esta articulación que el Consejo Nacional para la Igualdad de Género debe tener con sociedad civil como un puente hacia las políticas del Estado, hay mecanismos de participación que están establecidos y tenemos aquí en proceso y por retomarse el proceso de conformación de los consejos consultivos, tanto de mujeres y en este caso también de personas de la población LGBTI, que hacemos como una invitación para que sean parte de este proceso, porque adicional a la información que ya tenemos levantada, siempre es importante contar con la voz y la participación de los sujetos y titulares de derechos en todo el proceso del ciclo de la política pública. Así que para nosotras es importante este proceso y que se pueda difundir de igual manera con las organizaciones que ustedes trabajan para que puedan ser parte y puedan concursar y para poder conformar estos consejos consultivos. Que de igual manera mencionar y anunciar que el consejo tiene un pleno en donde está conformado de manera paritaria por representantes del Estado, un delegado o delegada de cada función del Estado y de sociedad civil, que para este nuevo periodo que está ya para trabajándose la reglamentación para la nueva conformación de estos nuevos representantes y nuevas representantes, es que ahora se logró que se mantenga, son 5 representantes de sociedad civil, entonces están 3 mujeres y 2 personas de la población LGBTI, que eso no estuvo para el periodo anterior. Así que eso también es otra noticia que queremos como comentarles para que sean parte también de este proceso y poder tener una representación amplia, diversa, que pueda incluir a la población para mantener ese diálogo permanente para poder avanzar, digamos, con las políticas que se deben implementar a partir de esta información valiosa que estamos obteniendo con esta investigación. Y por último, no dejar de mencionar que también en el caso de una de las atribuciones que tenemos en la institución, que es la observancia y seguimiento a casos de amenaza o vulneración de derechos. Desde el CENIC se coordinan, gestionan acciones con las instituciones encargadas y responsables de la protección de derechos para poder avanzar, digamos, como un acompañamiento y permitir que estos casos puedan llevarse y tener un resultado que permita hacer una protección al derecho vulnerado, pero también que una no repetición y una reparación a los sujetos a las personas que han sido afectadas en estos derechos. Entonces, más bien, reiterar y agradecer a Fundación y Mujer por este trabajo articulado y por todos estos logros que están teniendo y que son una contribución para la gestión de las instituciones que somos parte del Estado. Así que agradecerles nuevamente y desearles muchas reiterar este compromiso más bien desde el Consejo Nacional para la Igualdad de Género para seguir teniendo un trabajo articulado. Así que muchísimas gracias, una buena tarde. Muchísimas gracias, Cecilia. Compartir con quienes nos están acompañando en esta transmisión en vivo que nosotros mantenemos una línea de trabajo con el Consejo Nacional para la Igualdad de Género desde hace casi 2 años. Ha dado unos muy buenos resultados. Es difícil lograr articular entre la sociedad civil y el Estado, y ahí vamos con el compromiso de las compañeras que están también al interior. Desde adentro también se pueden realizar cosas y cumplir objetivos. Así que agradecemos la participación de Cecilia del Consejo Nacional para la Igualdad de Género y queremos darle paso también a una amiga muy querida, Paola Mera, en representación de CARE Ecuador. Hola Paola, ¿cómo estás? Sabemos que has estado movilizándote por el país y te has dado un tiempito para compartir con nosotras. Lo mismo que quisiéramos preguntarte ahí, ¿qué acciones visualiza seguir realizando CARE en favor de los derechos de las personas LGBTI en Ecuador? Bienvenida, Pau. Muchísimas gracias, Dari. Es un súper gusto poder estar con ustedes de acá. Pues ha sido, como tú dices, un poco un trajinar el día de hoy. Hoy estuvimos con las compañeras trabajadoras remuneradas del hogar, tanto de Ecuador como de Colombia, haciendo este encuentro binacional y
y tratando de estar cerca. Y claro, ahora de regreso hacia Quito, me paré un rato acá en Ibarra para poder atender a este maravilloso encuentro. Y sí, solo para comentarles que desde CARE Ecuador estamos comprometidas para trabajar no solo binario, sino más bien ampliando las acciones en términos de poder ver al género más allá de la binariedad. Y en ese sentido, este es un camino que hemos dado los primeros pasos. Ecuador es uno de las oficinas de CARE que tiene una alta relevancia en el trabajo con la población LGBTI. Hemos iniciado en un principio con el trabajo dado desde salud sexual y reproductiva, pero ahora también mucho vinculado también a las... Sin embargo, queremos seguir traspasando, digamos, ¿no?, en todos los programas a las acciones que tiene CARE y poder hacer que esta experiencia pequeña, corta que tenemos, pero muy de avanzada, sí que va a ser importante, no solo en Ecuador, sino en América Latina, poder plantear la incidencia que podemos hacerlo desde y como organización internacional no gubernamental hacia la política pública, pero también al fortalecimiento de las organizaciones. Creo que esta investigación que hoy la están presentando es una evidencia clara y contundente de las vulneraciones que tenemos quienes somos parte de la población LGBTI y que es necesario seguir aunando esfuerzos y articulando, y para eso está CARE Ecuador, para seguir en ese proceso, para trabajar de manera conjunta, para seguir caminando juntos en lo que se refiere en tanto a fortalecimiento de capacidades, fortalecimiento a los procesos organizacionales, que lo hemos venido haciendo muy de la mano ahora con Fundación Mujer y Mujer, en donde ya hemos planteado un proyecto de largo alcance para poder trabajar y acompañar a la población LGBTI en situación de movilidad humana, con acompañamiento psicológico, trabajo social y también legal en términos de situación migratoria, y queremos seguir en ello, ¿no? Creemos muy importante, como ya lo había mencionado, el plantear las perspectivas desde otro lado. No es un camino fácil. CARE es una organización que trabaja por la justicia social y siempre pone en el centro de sus acciones a mujeres y a las niñas. Pero claro, ¿cuáles son esas mujeres, no? Nos hemos planteado quiénes son y en ese sentido es ampliar esa concepción de lo que se es mujer, y para ello creo que va a ser muy importante el seguir y continuar trabajando, en este caso con Fundación Mujer y Mujer, para seguir vinculando, desarrollando estas investigaciones y sobre todo luego que estas investigaciones den resultados en aspectos positivos en la situación de la población LGBTIQ+. Nada, agradecerles un montón por este espacio. Ahora tengo que seguir la carretera. Un abrazo enorme de Alexandra Moncada, de todo el equipo de CARE, y lo único que nos planteamos es seguir trabajando, seguir caminando, ¿no? Porque este es un largo andar, es un fortalecimiento que lo tenemos que hacer día a día, y creo que hemos dado pasos firmes ahora. Así que nada, eso, darles un abrazo. La perspectiva de CARE siempre y desde ahora es poder seguir fortaleciendo a las organizaciones LGBTI, pero también vincular internamente en nuestra organización la perspectiva para que se pueda amplificar ese debate. Hemos logrado también, antes de cerrar esta intervención, justo la semana pasada, hemos iniciado, por ejemplo, un proceso de construcción de un módulo de capacitación para todo el equipo de CARE internacional sobre género, pero género y diversidades, para que también desde allí se puedan plantear acciones. Hay países, por supuesto, que son difíciles de llegar, difíciles de vincular el tema. Nuestras colegas, por ejemplo, de CARE en África, en los países árabes, sí que va a ser como mucho más difícil entrar en los procesos, pero que a la final todos nos enriquecemos, digamos, ¿no? de las acciones que vayamos haciendo en otros países. Así que eso, muchísimas gracias por
por siempre contar, digamos, y por creer que en CARE pueden tener como esa organización socia, y pues estamos aquí para continuar en este trabajo. Muchísimas gracias. Gracias, Pau. Te mandamos saludos hacia la carretera y que tengas un buen destino. Nosotras, como Fundación Mujer y Mujer, venimos trabajando en un proyecto relacionado para la atención de las personas de movilidad humana, sobre todo dedicada a mujeres víctimas de violencia basada en género y personas LGBTI en Guayaquil. Así que realmente el compromiso institucional está muy presente. Les agradecemos por participar, no solo con acciones, sino también con palabras y acompañándonos aquí. Quisiera finalizar esta ronda invitando a nuestra compañera Ivette Orellana de la Fundación Xungo, quienes trabajan sobre todo desde un ámbito que no trabaja mucha gente, que es el de la reparación, es el del trabajo interior, y con las que hemos venido compartiendo diálogos, espacios y reflexiones. Quisiéramos invitarte, Ivette, a que nos compartas tus reflexiones breves, a ver si ahora el micrófono sí nos funciona. Te escuchamos, Ivette. Bienvenida. Hola, Dari, ¿me escuchan? Sí. Súper, muchas gracias. Bueno, y agradecerles por la invitación. Para nosotros desde Xungo es súper chévere poder participar con las reflexiones que realizamos de todo este tipo de procesos que se van generando, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo quería compartir unas 3 reflexiones que un poco tienen que ver con los siguientes pasos, ¿no? La recomendaciones, las sugerencias que les damos sobre cómo potenciar la información que se ha generado en esta investigación, tanto en términos de incidencia para la formulación de política pública como para el fortalecimiento de las organizaciones, ¿no? Entonces, en primer lugar, quería yo mencionar que la investigación, al dar énfasis y al dar espacio a la reflexión sobre la salud mental, permite hacer una reflexión crítica sobre lo que nos planteamos en un contexto post-COVID, de lo que implica una reactivación económica. Entonces, como sabemos, es el tema que se está hablando ahora, post-COVID, es la reactivación económica, pero es importante mirar que la reactivación económica no implica solo temas monetarios, sino que efectivamente está atravesada por temas de salud mental. En el contexto de la pandemia se realizaron muchas investigaciones desde otros movimientos sociales sobre el impacto del COVID en estos movimientos específicos, ¿no? Entonces, es importantísimo que esta investigación se enfoque en la población LGBTIQ+, pero también lo haga dando espacio al tema de la salud mental. Otras investigaciones no lo han hecho, sino que también se reducen, que es importante, ¿no? Pero no llegan a mirar cuál es el impacto en la salud mental de las personas sobre las cuales se ha desarrollado la investigación. Y en ese sentido también ese planteamiento permite de alguna manera profundizar en lo que significa una economía feminista, que ya desde el movimiento feminista se han hecho aportes súper importantes para dar lugar al tema de los trabajos de cuidados, pero esto yo considero que permite profundizar en ese debate y que ahora es súper importante. Es importante plantear lo que implica la salud mental y cómo esto también se vincula en el acceso a los servicios públicos, ¿no? Que no solo está atravesado por el tema de la discriminación o la violencia, sino también por el desconocimiento sobre cómo brindar el servicio a los diferentes sujetos. Y eso, a su vez, cómo se vincula con los temas de visibilidad, ¿no? Si una persona LGBTIQ+, quiere acceder a un servicio, pero siente que no es un espacio seguro por su identidad o su orientación, no va a ir al servicio. Entonces es importante, a partir de esto, identificar cómo la creación de servicios y de políticas públicas también fortalece la posibilidad de la visibilidad, ¿no? Se vincula directamente. De ahí también mencionar que este tipo de investigaciones son clave. Desde el Estado se ha dado como una suerte de postura de por no contar con información no se puede formular política pública específica, y casi que la información que se considera oficial se reduce un poco a la información cuantitativa. Sí se han hecho investigaciones cualitativas, no muchas en el tema LGBTI en el Estado, solo una, pero siempre el tema es no hay suficiente información. Pero aquí es importante la metodología y la información que recoge esta investigación, porque ya nos está diciendo qué está pasando. Ya hay información para formular política pública.
Entonces, en ese sentido, también reconocer que el Estado ya no puede excusarse en eso. Hay suficientes investigaciones. Y hay como recomendación que este tipo de investigaciones se las entregue oficialmente al Estado para que formule propuestas, para que abra espacios de diálogo, reconociendo esta información como clave para poder plantear esta formulación de políticas públicas, ¿no? Entonces, hay todo un desafío y todavía un camino por recorrer para que el Estado comprenda y comprenda lo que es formular una política pública de acuerdo a las condiciones del país. O sea, hay metodologías, digamos, a nivel regional, internacional sobre cómo formular políticas públicas, pero quizás ahora, en este momento de reactivación, no solo económica, sino social y política, sí es importante plantear unas metodologías propias, donde la participación de la sociedad civil no sea solo invitarles a espacios de diálogo, sino tomar sus investigaciones como determinantes para formular la política. Y ya no perder tiempo en seguir elaborando diagnósticos, ¿no? Sino partir de lo que ya hay. Y en ese sentido, reconocer también el rol de sociedad civil como cogobernantes. O sea, no es solo los ministerios los que van a dar la línea de gobierno, sino que las organizaciones, en este caso con investigaciones tan potentes como la que se presenta, tienen ya los insumos necesarios para que el Estado haga ya su parte de formular la política en sí. Entonces, el rol que permite elevar de las organizaciones sociales a partir de investigaciones como las que se presentan, creo que también es muy importante reflexionar, reconocer y potenciar, ¿no? Y de ahí la mirada descentralizada que aborda la investigación es clave. También considerando que Fundación Mujer y Mujer se encuentra en Guayaquil, es un gran desafío que se tiene a nivel de gobierno, siempre el tema de mirar más allá de la capital, entonces en ese sentido es una voz muy potente. Y por último decir que este tipo de investigaciones mixtas, yo considero que permiten también plantear una suerte de metodología para aterrizar el enfoque de interseccionalidad, que es un enfoque necesario, aterrizar en términos de metodología para la formulación de política pública. O sea, hemos visto cómo la investigación recoge una serie de intersecciones, ¿no? Dentro de la población LGBTIQ+. Y el gran desafío siempre es cómo se traduce lo conceptual a lo práctico. Ese es el gran desafío que tiene el Estado. Pero creo que investigaciones aterrizadas y concretas permiten decirle al Estado, ya demos el siguiente paso, ¿no? Creo que le da autoridad también a las organizaciones y a las personas activistas para decir, ¿no? Ya vamos con el siguiente paso y no empecemos de nuevo desde cero, sino que ya vamos avanzando. Entonces, creo que esos son los temas que se permiten o se pueden potenciar a partir de la investigación. Y de nuevo, como Dari decía, desde Xungo trabajamos en temas más de fortalecimiento integral, digamos. Sí creo que las investigaciones de este tipo permiten ese fortalecimiento, ¿no? Mirar un poco casa adentro y mirar desde un lugar crítico cuál es el rol que asume la organización a partir de la información que ha generado. Entonces, felicitarles también por el esfuerzo y más bien motivar a que se pueda profundizar en la reflexión sobre cuáles son los siguientes pasos que pueden ser muy potentes. Muchísimas gracias. ¿Ahora me escuchan? Muchísimas gracias, Ivette. Gracias también por compartir y ponerle como el cascabel al gato de las acciones concretamente que se tienen que realizar. Creemos que es una oportunidad enorme compartir esta información que hemos recolectado desde las personas LGBTI en el Ecuador, pero también los compromisos que tienen que asumir los gobiernos y los otros espacios de toma de decisiones. Hoy estamos viviendo un momento coyuntural importante. Es 9 de diciembre y en la Asamblea Nacional en la ciudad de Quito se está discutiendo la reglamentación de un derecho que han conseguido el movimiento feminista y de mujeres, el derecho y la garantía de un aborto por violación. Pero también sabemos que hay otros derechos que no se han garantizado y que la investigación también nos permite ir viendo. El acceso a la salud mental para las personas LGBTI es uno de los indicadores más graves que han encontrado nuestros compas investigadores. Y quisiéramos ahí un poco ir cerrando este espacio, agradeciendo un montón a quienes nos han acompañado. Queremos darle la palabra a nuestra compañera, a la directora de Fundación Mujer y Mujer, Lía Burbano. Quisiéramos escucharte para ir cerrando el evento
Y hoy es un día de celebración porque tenemos los resultados de la investigación, pero afuera siguen sucediendo un montón de cosas y seguimos reivindicando nuestras vidas en dignidad. Adelante, Lía. Muchísimas gracias, querida Daría. ¿Me confirman si se me escucha para continuar? Sí. Perfecto, listo. Entonces, nada, wow, estoy, ¿qué digo? En primer lugar, de nuevo agradecer la presencia, pero en segundo lugar, agradecer tanta generosidad, digamos, nivel, fluidez en las reflexiones, en la claridad como para poner los puntos sobre las IES y darnos algunas pautas para dar los siguientes pasos. Voy a retomar también las palabras de Ivette, creo que fueron muy precisas. Considero que se ha generado información, si no suficiente, ¿no? Una cantidad de información estratégica, de datos cuantitativos, cualitativos, que pueden y deben ser utilizados para acciones concretas y no se quede en la simple información, que es valiosa, por supuesto que sí, pero que necesitamos, como decían también algunos testimonios, pasar de ese levantamiento de información, de ese análisis de información, a acciones más concretas, ¿no? Entonces, gracias por esa claridad, Ivette, y por hacernos pensar ya, soñar de cómo va a ser ese 2022 con una mesa que nos permita juntarles a todos ustedes y a quienes quieran sumarse a analizar, a pensar, a discutir, a debatir, a construir esas acciones concretas de cara a poder hacer una vigilancia, una exigibilidad para la implementación, cumplimiento de nuestros derechos, ¿no? Retomar también las palabras de Pedro, agradecer por esa mirada súper política, por esa claridad a recordarnos, ¿no? Que sí, debemos ser generosas con la información que se está generando desde sociedad civil, pero que también tenemos que ser muy vigilantes para no ser utilizados, ¿no? No nos interesa hacer este trabajo por el simple hecho de contar con esta información. Nos interesa generar todo esto para que el Estado, que es el garante de los derechos, para que el Estado, que es el responsable de garantizar el cumplimiento pleno y la vida digna de todo el pueblo ecuatoriano, tenga insumos y se ayude para generar otros que sean más globales y que alcancen a cada una de las poblaciones LGBTQ+ en cada rincón de la patria. Entonces, estamos muy vigilantes. Gracias, compañeros, por ayudarnos a tener como esa claridad al momento de ir avanzando en la socialización de la información. Y bueno, no quiero cansarles más, reiterar nuestra gratitud en Fundación Mujer y Mujer por tanta generosidad al dar información, a compartir reflexiones, a analizar con nosotras, a soñar con nosotras, a construir con nosotras, a caminar con nosotras. Así que gracias por confiar en Mujer y Mujer, gracias por acoger esta información nuevamente, gracias a Fundación Sendas, a IVOS, a la Unión Europea, al proyecto Adelante con la Diversidad 2, por esta oportunidad de generar y construir más datos que permitan tener una claridad respecto a cómo estamos las poblaciones LGBTIQ+ en el país. Y una vez que tengamos esa información ya completamente sistematizada, nos sentamos, Estado, sociedad civil, cooperación internacional, agencias de Naciones Unidas, ONGs, etcétera, a diseñar acciones concretas para ir avanzando en un tema de derechos. Todas y todas invitadas a caminar junto a Mujer y Mujer. Caminen con nosotras y construyamos juntas mundos donde podamos seguir viviendo libres y en esa libertad construir un mundo, un país, ciudades libres de discriminación, libres de violencia, de la mano con las mujeres, con el movimiento feminista, con aquellas que están en las calles, de la mano con las personas en situación de movilidad humana, de la mano con las personas que son discriminadas por sus capacidades diferentes, de la mano con los niños, niñas y adolescentes, con la niñez trans,
de la mano con todas las personas que hemos sufrido la bofetada de la misoginia, del machismo, de la homofobia. Caminemos juntos y construyamos un país donde de verdad podamos ser tratados con dignidad, con igualdad, consideración, cariño y respeto. Y que viva la lucha feminista y una ley justa y reparadora se dé ya sin mayor obstáculos, y estamos aquí, avanzamos, comunidad LGBTIQ+, 24 años de la despenalización de la homosexualidad, vamos por más, ¿no? No hay límites en esta lucha y seguimos avanzando. Qué lindo haber compartido con ustedes esta tarde. Gracias por acompañarnos hasta el final. Muchísimas gracias, Lía. Cerramos este espacio agradeciendo a cada una de las personas invitadas, a quienes nos acompañaron en redes sociales. Tienen que seguir pendientes porque publicaremos ahí el link para acceder a la investigación completa, a los resultados de esta investigación sobre el impacto de la COVID en el cumplimiento de los derechos de las personas LGBTI en Ecuador. Un abrazo inmenso. Nos vemos en la siguiente. Adiós.